Bueno, no es que me acuerdo bien, pero era el presidente de Nabil Mawad. Era demócrata popular, más bien. Era un poquito, es como decirte, está aquí la derecha, aquí está la izquierda acá, aquí está Rodrigo Borja, y él está un poquito para acá. O sea, tampoco en la derecha, pero del centro para la derecha. En cambio, Rodrigo Borja es del centro para la izquierda. Y Correa está en la izquierda y el Lazo está en la derecha. O sea, son como que algo así, ¿no? Lazo, aquí está Yamil, aquí la derecha, ¿no? Aquí está a la izquierda, está Rodrigo Borja y aquí está Rafael Correa. Más o menos por ahí está. ¿Sí? Más o menos por ahí. Entonces, un poco ustedes ya pueden ver cómo va la gente que no está de acuerdo con lo que calificó, pero yo pienso que así. Entonces, él era un presidente de un poco de derecha, ¿no? Estaba por acá. Tal vez no era Guillermo Lazo, pero estaba por acá. Entonces, claro, él no pudo prácticamente pararle. Es que era increíble, porque yo me acuerdo que era pequeño, o sea, no era pequeño, pero, o sea, creo que estaba en el colegio, ni en el colegio, no me acuerdo, creo que estaba por entrar al colegio. Pero, por ejemplo, para mí mi preocupación era que con el tema de la dolarización, cuando yo iba a comprar mi TV de PlayStation, subía de precio a cada rato, y era verdad, esa era mi que me acuerdo. Era que tú comprabas, antes no había los platos, entonces comprabas, por ejemplo, un CD en 40.000 sucres, y luego costaba 60.000, y luego 80.000, subía. Esa era mi preocupación. Suena vacía, pero es lo que yo en ese tiempo me acuerdo, ¿verdad? Mis papás pensaban en otra cosa. De hecho, mi papá perdió casi todo su dinero ahí, porque quebró o sea, tuvo tan mala suerte que quebró el banco de préstamos que no tenía. Es como que, hace cuenta, mi papá era de esas personas que buscaba ahorrar. Entonces tenía mucho dinero guardado en clavos. Y que metió en el banco de préstamos, quebró el banco de préstamos, le pagaron, por ahí le devolvieron algo, metió en el Filabanco y luego quebró el Filabanco. Y luego cuando quebró el Filabanco se dolarizó y te devolvían 25.000 a 25.000 sucres un dólar. Entonces mi mamá, por ejemplo, que tenía, mi papá le fue mucho mejor que mi mamá siempre, pero mi mamá tenía pequeños ahorros, pero mi mamá compró dólares, así era como que cuando recién comenzó, toda la plata que tenía compró dólares. Poco, pero compró. Y al final de eso mi mamá tenía, de todo eso mi mamá tenía más plata que mi papá, por el tipo de cambio que se hizo. O sea, perdió mi papá todo su ahorro. Lo bueno es que antes de eso pudo, digamos, comprar su casa, comprar esas cosas, ¿no? Pero él tenía una visión diferente de la otra. Pues no sirve de nada. Entonces, puede que todo lo que yo te diga no te sirva de nada si es que cambian la moneda, ¿no? Entonces, pero hay una cosa importante que pasó en la dolarización. El Ecuador prácticamente perdió una generación de personas para sostener la dolarización. Y es la gente que salió y que emigró para poder mandar, ¿qué? Divisas para acá. Y como nosotros no podemos imprimir el dólar, no puedes dolarizar si no hay dólares. Entonces lo que fueron es todos los ríos de gente que iban a trabajar en España, sobre todo en Italia, Estados Unidos, lo que hicieron es alimentar mes a mes dólares, porque mandaban dólares de fuera. Entonces, claro, es meter dinero. Es algo que los argentinos creo que no se dan cuenta que tienen que hacer. Es muy difícil dolarizar una economía si es que no tienes dólares, ¿sí? Por más que tu plata valga, o sea, está bien, pero físicamente necesito ese papel verde para poder dolarizar. Así yo tenga plata en pesos. Si es que no tengo dólares suficientes, así tenga plata en pesos, la inflación se trepa brutalmente. ¿Por qué? Porque como hay pocos dólares, recuerden, hay poca oferta, la demanda sube y el precio tiene que dispararse. Entonces, ese es el problema de Argentina. Que, sí, de hecho todavía no se han dolarizado justo por eso, no tienen los suficientes dólares. Países ricos en... Y aquí es una presentación, no sé si la puedo ver o no soy. Bueno, es que ahí me pueden seguir ahí, ¿no? Ya mandé a comprar una de estas cosas para el proyector, pero no sé cuándo me entregarán. Ya cuando me entreguen hay proyecto, ¿ya? Tengo aquí los países más ricos de Sudamérica, pero per cápita, ¿no? Este es de 2019. Uruguay es el país más rico de Sudamérica, ¿sí? Luego está Chile. Argentina en 2019 estaba todavía ahí, unos 5 años atrás, ¿no? Luego viene Brasil, pero por ejemplo entre Brasil y Uruguay
sea, el PIB per cápita de $16,000 más o menos de Uruguay le dedica a los $8,000 de Brasil. O sea, si es que tú hablas del PIB de Brasil, es inmensamente más grande que el PIB de Uruguay. ¿Por qué? Porque es la suma de todo eso. Pero eso es per cápita, divides por el número de personas, en cambio Uruguay le gana. ¿Ok? Y eso básicamente describe qué tan rico es un país, ¿no? Nosotros estamos debajo de Colombia, de Surinam, de Perú, le ganamos a Guyana, a Bolivia, Paraguay. Estamos un poquito mal, ¿no? Ahorita estamos peor porque el tema de la energía es como que hay mucha gente que está perdiendo dinero, no puedes generar producción. Si no produces, no vendes. Recuerden que el 40% de nuestra economía es informal, quiere decir que vive día a día. O sea, si no vende ese día no compra o no come. Es así. ¿Okay? La siguiente diapositiva, si me pueden decir, ¿sí estaba subiendo la diapositiva? Sí. Tengo lo que es el PIB de otros países. ¿Sí? En la izquierda, el PIB per cápita a nivel mundial, per cápita. ¿Okay? Por ejemplo, países como Mónaco, que es el que está en primer lugar, tiene un PIB pequeñito, pero si divides por el número de gente, total, tiene. ¿Qué es per cápita? Per cápita por cabeza, como se diría normalmente. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí $100 y hay 4 personas, $25 por cabeza. Es per cápita. Creo que es un término latino. ¿Sí? Per cápita. Pues claro, por ejemplo, el per cápita de Mónaco es $174,000. $174,000 cada habitante de Mónaco en ese año que se murió. De plata, ¿no? ¿Y Mónaco qué hace? ¿Qué hace Mónaco para ganar plata? ¿Qué hace Mónaco? No sé. O sea, yo escucho Mónaco y es como que pienso en casinos de bancos, paraísos fiscales. Luego viene Liechtenstein, que también creo que es un país tipo Mónaco. Luxemburgo. Luxemburgo tiene $114,000 por persona. Es un país pequeñito. O sea, yo conocí Luxemburgo y tú lo puedes conocer si caminas rápido, en un día lo conoces a Luxemburgo. No sé Mónaco y Liechtenstein, pero caminando rápido, me acuerdo que fuimos con unos amigos. Y aquí había unos como, ¿cómo se llama? Scooters, ¿no? Y te subías en el scooter y en un rato, cuestión de 2 horas ya acababas de conocer. Y no sabes qué hacen, no tienen industria, no hay ninguna chimenea ahí produciendo algo. Tecnología no venden. Es básicamente bancos, solo bancos, paraíso fiscal. Ahí pones tu plata y nadie te pregunta cómo ni dónde. Pero sería una cosa. ¿Cómo? Puede ser que la ley puede innovar también. Sí, de la ley, sí, para eso existe esa cosa. Sí, no, es que si es que no, sería un banco para porque igual el mantenimiento de una cuenta en un paraíso fiscal es carísimo. Entonces es un poco para que no solamente narcotráfico, pero también puede ser gente que va de impuestos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo declaro, no sé, yo tengo ingresos, digamos, de 10 millones al mes, pero cada cierto valor tú tienes que pagar impuestos sobre esa renta. Entonces lo que hacen es hacer una doble contabilidad y la plata se va a otro lado. Y normalmente ellos te dicen traiga para acá, nosotros lo decidimos y no le preguntamos qué pasa. Suiza funciona así. Se pueden declarar que es que, ¿cómo se dice? En bancarrota. ¿La gente? Sí. O sea, las empresas a veces dicen estamos en quiebra, puede ser. Lo que pasa es que ahí ya veremos, es un poco el tipo de empresa. Hay empresas que son limitadas o compañías limitadas o sociedad anónima. Cuando las compañías son limitadas y te declaran en quiebra, no le puedes topar al dueño. ¿Por qué? Porque es compañía limitada. O sea, se limita a la compañía. La compañía es dueña de sus obligaciones. ¿Sí? Pero en el caso de que sea una sociedad anónima, ahí sí pueden ir contra los dueños, contra el partido. Normalmente son compañías limitadas. ¿Sí? Bueno, entonces ese es un poco el tema de los países más ricos. Ahora, al lado derecho puedes ver el PIB per cápita, no, el PIB
general, no per cápita. Entonces, ahí está primero China, de largo, Estados Unidos viene, luego la India, y normalmente son países grandes. Miren, el Reino Unido está en cuarto lugar. El Reino Unido es un país que no tiene muchos habitantes, pero está en cuarto lugar, es la riqueza que ha generado. Está Francia y Alemania muy cerca, ¿ok? Pero ahorita China es el que domina el tema del mercado mundial, ¿no? Y, claro, per cápita a lo mejor no está tan potente como las otras potencias, porque está creciendo. O sea, China está... Y miren que en unos 20 años China ha llegado a ser algo que le costó a muchos países décadas alcanzar. O sea, ahí está China con un tinte socialista, alcanzando cosas que los capitalistas no pueden alcanzar en tan poco tiempo. Se ha tomado mucho tiempo. Claro que cuando hablas de China, y hablas de China a un capitalista, te dices que China es capitalista. Pero, o sea, no tan cierto, ¿no? El índice Gini. El índice Gini, que es el siguiente, es una medida utilizada para evaluar la desigualdad en la distribución de ingresos. ¿Sí? O sea, ¿qué tan desigual es un país? Ahí estamos hablando del índice Gini. ¿Ok? Fue desarrollada por Ronald Gini en 1912 y vale entre 0 y 1. Normalmente se le expresa en porcentaje, pero el valor está entre 0 y 1. Si le expresa en porcentaje, está multiplicado por 0. 0 representa la igualdad perfecta. Cuando un pueblo, un país es perfectamente igual, o sea, todos tienen las mismas condiciones, los mismos derechos, las mismas oportunidades, el valor es 0. Y si es que, al contrario, está muy desigual la situación, la diferencia entre gente de altas esferas y gente pobre es muy diferente, vale 1. ¿Sí? Normalmente indica que un valor de 1, que es la riqueza se concentra en pocas personas. El índice Gini es muy cuestionado, es bastante cuestionado. Y tiene ventajas y desventajas, ¿no? Una ventaja es que es fácil de interpretar. Si tú ves un valor de 1, dices, este país totalmente desigual, muy injusto. Normalmente tiene problemas sociales, problemas de extrema pobreza y extrema riqueza, ¿ok? Es fácil de interpretar. También otra ventaja es que permite la comparación entre varios países. Si yo digo que este país tiene un índice Gini de 0 y este de 1, ya digo, ¿en dónde está mejor y dónde está peor? ¿Okay? Las limitaciones de cambio es que no considera la estructura de la población. ¿A qué se refiere eso? Es que, si bien es cierto, el índice Gini trata de diferenciar, o más bien dar una idea de cómo se divide la riqueza, pero a veces la estructura de la población puede ser muy especial, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿ya? Puede que sea muy desigual y decir que la mayor cantidad de riqueza se encuentra en las 10 familias más poderosas del Ecuador, ¿ok? Y eso va a puntuar muy alto el INE, ¿sí? Pero puede que el resto de la población se encuentre en un solo grupo que no está tan mal, o puede que sí esté tan mal. El índice Gini no diferencia eso. Puede que que un grupo de 10 familias sea extremadamente rico, pero el resto de la población clase media. O puede que sea extremadamente rico, pero el resto de la población extrema pobreza. Ese tipo de cosas no te permite diferenciar, ¿sí? No diferencia entre diferentes patrones de desigualdad. Claro, o sea, puede ver, no necesariamente la parte económica es la única desigualdad, ¿no? También puede haber desigualdad desde el punto de vista de educación, ¿sí? Entonces, cuando hay, por ejemplo, las altas esferas normalmente tienden a concentrar lo que son gente educada, por ejemplo, o sea, educada en universidad y todo eso. Y las esferas bajas no. Pero, por ejemplo, lo interesante, en Cuba, casi todo el mundo es educado. ¿Por qué? Porque la educación es pública. Pero tienes otros tipos de problemas, entonces a eso se refiere. Pero ahí, por ejemplo, todos educados, pero todos pobres, ¿no? ¿Sí? Pero educados, ¿de acuerdo? Ese es el problema. El índice Gini de algunos países, por ejemplo, de Eslovenia es 23.1. Recuerden que mientras más bajo es peor, ¿no? Pero es mejor. Eslovenia, la República Checa, Eslovaquia, Bielorrusia son países que tienen un índice Gini bastante bajo.
quiere decir que la riqueza es mejor repartida, y países muy desiguales. Por ejemplo, está Zambia, Mozambique, básicamente países en África, ¿no? Colombia está por ahí, mire, casi cerca de los países africanos. Ecuador está en 45.5, está en la mitad, no está bien. Pero somos desiguales, puede que seamos desiguales, pero el tema es que, por ejemplo, aquí hay una estructura de la población interesante. Si tú coges el índice Gini de la gente de Quito, por ejemplo, y el índice Gini de la gente de Guayaquil, dos estructuras muy similares, el mismo país, el mismo orden económico, el mismo gobierno, ¿sí? Tú ves que a lo mejor el índice Gini en Guayaquil es muchísimo más alto que el índice Gini de Quito. ¿Por qué? Porque en Guayaquil los ricos son más ricos que los de Quito, pero los pobres son muchísimo menos. Es decir, o sea, la brecha en esa parte es mucho más. Es una de las desventajas del índice Gini. ¿Tiene alguna pregunta, tal vez? La siguiente diapositiva indica un poco, ¿no?, los datos de los más claritos, los países que están más claritos, también rosados más o menos, son esas estructuras de países que están un poco más iguales, ¿sí? Estados Unidos no es ¿sí ven por ahí? No es un ejemplo de igualdad, por ejemplo. Pero arriba, ¿cómo se llama? Canadá es un ejemplo de igualdad. Estados Unidos le cuesta, ¿no? Pero por ejemplo en lo que es Ecuador y Brasil son los países de Sudamérica los más desiguales. Si me pueden ver, más oscuros que están ahí. ¿Será cierto? Tiene sentido, ¿no? China, miren, tiene un índice que está más o menos de 35 y 40, medio, más o menos está igual con Rusia. Los países desarrollados a lo mejor sean los que más problemas tienen. Australia es un país que es bastante conocido por la igualdad, ¿sí? Igualdad social, igualdad económica, pero un poco así se van dando cuenta, ¿no? Países, hay algo aquí que la gente los libertarios, la gente de derecha, mucho cita ese tipo de información. El índice Gini, en donde están bajos, o sea, donde hay más igualdad, normalmente son los países que son más libres para hacer mercado. Y sí es cierto. Miren, por ejemplo, los países nórdicos, todos bien claritos, Europa bien clarito, Canadá también, sí, los Emiratos también por ahí un poco, pero desde ese punto de vista, no necesariamente los países escandinavos, por ejemplo, que están ahí bien claritos, son los que, si bien es cierto, es fácil hacer negocios ahí, hay libertad, pero el Estado sí está presente. El Estado en esos países te cobra el 50% de tu sueldo solo en impuestos. Facilito. O sea, si tú ganas $2,000, te llegan 1,000. El resto se lleva el Estado. Entonces puede que sea fácil hacer negocios, pero no es tan libre como se dice. ¿Okay? La inflación, no te voy a preguntar la inflación. ¿Me has escuchado hablar de la inflación? ¿Qué es la inflación? Aumento de precio de bienes y servicios. El aumento de precio en el servicio, sí, es una definición. ¿Alguien más se le ocurre algo? Sí, es una definición. ¿Qué más es la inflación? ¿Dónde han escuchado? ¿A quién le han escuchado hablar de la inflación? ¿Quién ha escuchado hablar de la inflación? ¿Estados Unidos tendrá una alta inflación? Donald Trump ganó la presidencia justamente ofreciendo que va a parar. O sea, una inflación allá de un dígito es bastante para ellos. Acá eso no es nada, pero para ellos es súper raro. Es súper raro que en Estados Unidos la inflación de un dígito sea de un 8%, 5%. Normalmente la inflación de ellos tiene que estar bajo el 3% más o menos. Pero llegó un 8%, me parece, en el último periodo, el último año de Biden. Y él decía, bueno, es que parte de la guerra de Ucrania estamos pagando los americanos. ¿Y cómo estamos pagando? Imprimiendo. Ellos pueden imprimir dólares. Imprimiendo dólares y estamos metiendo el dinero en Ucrania.
De hecho, Donald Trump decía que él no va a apoyar la guerra de Ucrania. El rato que coja la presidencia, ni $1 más para Ucrania, y se acaba la guerra. Yo acabo la guerra en 2 días. ¿Y cómo acaba la guerra? Haciéndoles plata a los ucranianos, ya se acabó. Porque normalmente Estados Unidos tiene la mayor cantidad del tema bélico para apoyar a Ucrania. ¿Sí? ¿Preguntas, David? Entonces, ese es el tema. Donald Trump ganó no la única, pero está en el tema de inflación, el tema de inmigración, el tema de la seguridad, el tema de las adicciones también. Todo ese tipo de cosas estaban en el orden del día de la disputa presidencial. Es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Eso faltó, es un periodo de tiempo, ¿sí? Tenemos que evaluarlo en el tiempo. Y disminuir el poder adquisitivo. O sea, lo que dicen los papás, ¿no? Antes con $10 iba al mercado y la canasta llena y ahora sí, eso es básicamente. Existen algunos tipos de inflación en función de qué tan seria es la inflación. Hay la inflación moderada, la galopante y la hiperinflación. La moderada son incrementos bajos y controlados. O sea, normalmente debe haber, o sea, las economías sanas también tienen inflación. Tampoco no es sano para una economía que la inflación sea cero. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero son moderadas. Normalmente si tú cierras el año con una inflación de un dígito para un país como Ecuador, o sea, máximo 9%, es bastante bien. Nosotros nos hemos frenado mucho con la inflación porque no podemos imprimir dinero y ventajosamente creo que eso es lo que nos ha llevado a estar como tanto Venezuela o Argentina tan complicado, porque nuestros gobiernos han sido muy responsables. Y de ambos lados, ¿no? De derecha, izquierda, todo, han sido muy responsables. Entonces, ese es un tema. La galopante incrementa incrementos altos, o sea, picos altos que normalmente pueden estar asociados, y no necesariamente a una crisis, pero sí pueden estar asociados a un momento específico. Por ejemplo, como es en Inglaterra, perdón, en Europa, hace 2 años que comenzó el tema de la guerra de Ucrania, hubo un pico de inflación, pero básicamente asociado a la guerra. ¿Por qué? Por la crisis energética, porque no tenían cómo suplantar el petróleo ruso. Y también hay la hiperinflación. Eso sí es cosa extrema, normalmente inflación de 3 dígitos, o sea, sobre el 100%, y normalmente están asociados a crisis económicas serias. Hablemos de lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Argentina. ¿Sí? ¿A qué se debe? Puede ser inflación en la demanda, en los costos o la inflación monetaria. Inflación en la demanda cuando la demanda supera la oferta. ¿Okay? Si por un momento la demanda de un bien supera la oferta, esto normalmente hace que este bien suba de precio y pierdas tu poder adquisitivo. Por ejemplo, ahorita el tema de los generadores, ¿no? No sé si han visto antes, antes a la gente le interesaba comprar un generador, pero los generadores podías conseguir unos pequeños entre $200 y $300. Ahora el mismo generador cuesta $500 o $600. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda, pero la oferta no. Además, nosotros no producimos generadores, tenemos que importarlos. Entonces, eso es una inflación normalmente controlada por la demanda. Por los costos, puede ser también asociada a los costos de producción. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el pan mañana sube? ¿Por qué? Porque subió la harina. Claro, sube el precio del pan y básicamente tienes menos poder adquisitivo de pan. ¿Cómo se hace esto? Normalmente se evalúa con una lista de productos, la canasta básica que la vamos más adelante, y vas viendo cómo se van moviendo los precios. Y la inflación monetaria, que es la de los gobiernos. La inflación monetaria es básicamente culpa de los gobiernos. ¿Okay? ¿Cómo creen ustedes que se controla esta tentación de los gobiernos de imprimir dinero? Digamos que los Ecuador sí pueden imprimir dinero. ¿Cómo controlarían ustedes esa tendencia? Porque yo como presidente, imagínate, es que digo, tengo que pagar acá, tengo que pagar acá, tengo que pagar acá, la gente no va a votar por mí si es que no le controlo la carretera. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se va a controlar eso? El Estado es el presidente, pero por ahí va.